algo interesante, ¿no? Vamos a grabar primero. Ya, vamos a empezar hoy día revisando todo lo que tiene que ver con la parte endocrinológica, ¿no? Ustedes saben que siempre la estructura que mueve el eje anátomo, recuerden con anatomía, anatómico, tiene que ver con el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, ¿no? Entonces vamos a ver básicamente el eje, vamos a ver qué estructuras vamos a tener nosotros, cómo es que interactúan en generar las hormonas, porque va a haber un feedback que va a ser un feedback negativo, que tiene que ver con el hecho de que si se secreta, se estimula, ¿no? Ciertas sustancias, estas van a estar reguladas al final a nivel del eje, ¿no? Donde va a llegar a funcionar, donde va a recepcionarse esta hormona, va a tener una función específica. Si esa función, ¿no? Es, por ejemplo, si hablamos de la tiroides, producir T4, T3, y estas incrementan el metabolismo y incrementan ciertas partes importantes en el eje, vamos a tener que si tenemos mucho T3, mucho T4, entonces lo que va a pasar es este feedback va a hacer que se estimule menos, en este caso menos hormona, para que pueda obviamente funcionar o tener menos injerencia en el órgano blanco, ¿no? ¿Y por qué? Miss, disculpe, ¿está presentando? Todavía. Ah, ok. Estamos haciendo una introducción, ¿ya? Estamos hablando del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, ¿ya? Entonces, el eje hipotálamo, hipófisis, recuerden ustedes que la hipófisis se va a dividir en dos. En la parte anterior es llamada la adenihipófisis, en la parte posterior va a ser llamada la neurohipófisis. Entonces tenemos algunas sustancias que se van a ir secretando, ¿ya? En general, en la adenihipófisis, y en la neurohipófisis no se van a secretar, sino se van a almacenar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos del eje, vamos a tener nosotros que identificar las hormonas, ¿no? En este caso, las hormonas que van a ser liberadoras, y vamos a ver que en la neurohipófisis encontramos aquellas que ya van a estar viniendo del hipotálamo y se depositan en la neurohipófisis. Por ejemplo, tenemos, a ver, ¿alguno de ustedes sabe cuáles son? La oxitocina y la ADH, ¿de acuerdo? La hormona antidiurética o también llamada vasopresina. Ya, esas van a estar almacenadas entonces en la pituitaria. Se liberan, ¿no? Y van a estar almacenadas entonces. Recuerden que la pituitaria también es llamada en hipófisis, ¿ya? Entonces tengan en cuenta ello. Y estas van a funcionar luego en un órgano que va a ser el objetivo. En este caso estamos hablando del órgano blanco, donde van a interactuar. Que pueden ser, si hablamos de la ADH, que es la hormona antidiurética, su órgano blanco serán los riñones, ¿no? Que tiene que ver con la regulación también, ¿no? Estamos hablando de la regulación de los líquidos, es la hormona antidiurética y trabaja específicamente en un lugar, ¿no? Importante que tiene que ver con la nefrona, los túbulos contorneados, recuerden ustedes, proximal, el asa germen distal, este actúa en el distal y en el túbulo colector, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Además, esta va a regular el funcionamiento de esos líquidos. Si hablamos de hormona antidiurética, quiere decir que va a evitar que se produzca la pérdida de líquidos. Entonces, estamos viendo que tiene que ver con la regulación hídrica y además con la osmolaridad. ¿De acuerdo? Si hablamos de la oxitocina, ¿no? Esa trabaja básicamente en estructuras muy importantes, como el útero, por ejemplo, la contracción uterina en el momento del parto, en el trabajo del parto, ¿ya? Entonces, es importante porque esta también se ha estudiado actualmente y esta tiene que ver con la socialización, ¿no? Importante en el apego también. Y es en cuanto a la neurohipófisis en la parte posterior. Y si hablamos de la adenihipófisis, nosotros vamos a tener la hipófisis anterior, tenemos
por ejemplo, unas que van a actuar a nivel del aparato reproductor, otras a nivel de la tiroides que lo hemos mencionado, de las mamas, ¿no? De repente de forma sistémica, como es la hormona de crecimiento. Estamos hablando que funciona a nivel del hígado, de los huesos, del músculo, ¿no? Porque obviamente la hormona de crecimiento actúa a todo nivel. Y vamos a ver también a la ACTH que actúa a nivel de las glándulas suprarrenales. Entonces vamos a tener ya diferentes tipos de hormonas, ¿no? Que se van a secretar. Y para ello tenemos la hormona luteinizante, vamos a tener la FSH también, vamos a tener la hormona estimulante de la tiroides, y esto tiene que ver con la hormona liberada de la tiroides también, ¿no? La prolactina. Tenemos la hormona de crecimiento, y tiene que ver con la hormona liberadora también de la hormona de crecimiento. Y hablamos de la ACTH, que tiene que ver también con la hormona liberadora de ACTH. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo dónde actúan cada una de estas. Si hablamos de la LH, en el aparato reproductor, ¿no? Y estimula las gónadas, tanto lo que tiene que ver con los ovarios como con los testículos, ¿no? La testosterona y los estrógenos. La FSH ya tiene que ver con el aparato reproductor, ¿no? En este caso hablamos del esperma, hablamos de los óvulos, o sea, la ovulación. Y si hablamos de la TSH, ya hemos hablado de que tiene que ver con la tiroides, ¿no? La tiroides regula también muchos procesos, en este caso metabólicos. Si tenemos la hormona tiroideas que van a estar disminuidas, estamos hablando de un hipotiroidismo. Si las hormonas tiroideas están altas, entonces vamos a tener un incremento de todo el metabolismo, hipertiroidismo, ¿no? Y si la persona tiene hipotiroidismo, va a estar lenta, cansada, letargada, va a tener tendencia a hacer edemas, ¿no? Entonces todo el sistema está lento, el tránsito intestinal también está lento, la piel va a ser una piel descamativa, gruesa, la paciente va a tener incluso complicaciones mayores como otras que tienen que ver a nivel sistémico, ¿ya? Y si hablamos nosotros del hipertiroidismo todo incrementado, una persona que come y no gana peso, a diferencia de la otra persona, ¿no? Que era la hipotiroidea. Entonces, el hipertiroidismo tiene que ver con una sensibilidad al calor, vamos a tener que la piel va a estar caliente, insomnio, no es una persona que duerme poco. Entonces, esta persona hipertiroidea, ¿no? Es una persona que tiene todo el metabolismo incrementado. Hiperactiva, ¿no? Es una persona delgada, de constitución bastante, de repente, muy delgada, con taquicardias, ¿no? Hiperactiva. Entonces vemos lo contrario, ¿no? En estas personas. Cuando hablamos de la hormona de crecimiento, recuerden que es muy importante el tema de la hormona de crecimiento, sobre todo en la infancia, ¿no? Estamos hablando en la primera etapa de vida. Entonces, en la primera infancia, donde la hormona de crecimiento se va a secretar con en mayor cantidad, y luego vamos a tener también en la pubertad, donde se va a incrementar también, va a tener un pico. Cuando hablamos de las hormonas en general, esas hormonas van a tener un ritmo circadiano, ¿no? Ese ritmo circadiano indica que existen hormonas que se secretan más en la noche, en el día, en determinada etapa. Entonces, cuando hablamos de la hormona de crecimiento, vamos a tener que va a estar favorecida por el ritmo circadiano, también con el sueño REM en la noche. Si esta hormona no se estimula, entonces vamos a tener que el niño no va a alcanzar esa talla adecuada. Entonces, hay una regla también que tiene que ver con la talla del papá y la talla de la mamá. Sumas la talla del papá con la talla de la mamá, y si es en este caso varón, ¿no? Le vas a restar, le vas a sumar 6, ¿no? 0.5, ¿no? Entonces hay una talla que es, por ejemplo, ¿no? Mamá mide 1,52 m, papá 1,70 m, ¿no? Puedes incluso sumarle 3 y dividirle entre 2 y te sale la talla promedio que va a tener el niño. Ya, en el caso de la mujer se le resta y es la talla promedio que va a tener la niña. Entonces, existen factores genéticos que me indican la talla aproximada que puede tener el niño, pero existen algunos factores que también me ayudan
a poder hacer que el niño pueda, obviamente, secretar más hormona o lo que requiera, ¿no? O sea, lo que secrete lo que requiera para poder crecer. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Si el niño duerme adecuadamente sus 8 o 10 horas que le corresponda dependiendo de la etapa, ¿no? Entonces se va a secretar con mayor cantidad la hormona. Si consume proteínas, entonces obviamente esa hormona que se secreta va a poder procesar esa proteína, esos aminoácidos y hacer que los tejidos crezcan, el hueso también, ¿no? Entonces, si el niño consume demasiadas grasas, es obeso, no duerme bien, no hace ejercicio, en ese caso no se va a secretar de forma adecuada la hormona de crecimiento. Miren ustedes, factores tan sencillos, ¿no? Entonces, por eso es importante que el niño alcance una talla promedio, pero también tenemos que ver que hay enfermedades que van a ocasionar que se retarde ese crecimiento, ¿no? Ustedes en los niñitos ven, Leonida, por favor, tu audio, ¿ya? Ya está, silenciado. Entonces tenemos algunos factores que nos van a ayudar a que el niño pueda tener esa talla, como les dije, promedio. Pero existen patologías que van cortando el crecimiento. Ustedes han visto que cuando se lo lleva al niño al control, ¿no? Tenemos nosotros los famosos percentiles, ¿no? Y tenemos nosotros que ver si el niño está alcanzando la talla promedio o no. Entonces, eso también tiene que ver con la hormona de crecimiento, ¿ya? Podemos tener también, ojo, algunas enfermedades que se producen en la glándula suprarrenal. Recuerden que la glándula suprarrenal se divide en la corteza y la médula, ¿de acuerdo? Entonces, la corteza se va a subdividir en 3 partes, ¿no? La médula produce la adrenalina, noradrenalina, ¿no? Que tiene que ver con la regulación también, en este caso, del diámetro del vaso. Entonces, eso lo vamos a ver con el simpático, parasimpático. Y tenemos a nivel de la médula, entonces una no se subdivide, sino una secreción de adrenalina y noradrenalina. Y cuando hablamos de la corteza, sí se subdivide en tres partes, ¿no? Y cada una de estas va a tener por función secretar, ¿no? En este caso, algunas hormonas específicas. ¿Alguno sabe cuáles son? Del Me dice la aldosterona, cortisol. Muy bien, ¿no? La aldosterona. Entonces, la aldosterona, ¿dónde se produce? ¿Mm? Porque tenemos 3 partes, ¿no? En la zona glomerular se produce la aldosterona. En En la la fascicular. glomerular, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos nosotros una alteración de la aldosterona, ¿qué enfermedad podemos tener? Eso, bueno, me toca mi tema más adelante, que me toca exponer es la enfermedad de Addison, que Ya, puede ser por la alteración de la aldosterona y por cortisol también. ya, entonces, hablamos de la corteza, tenemos 3 zonas, ¿no? La zona glomerular, tenemos la zona fascicular y tenemos la zona reticular. ¿Quién tiene más injerencia? En este caso hablamos de la zona fascicular, 75-80%, ¿no? Y estas producen los glucocorticoides. Es importante porque nosotros vamos a tener una alteración que tiene que ver con el incremento de cortisol y esto se llama enfermedad de Cushing. Es muy frecuente porque tenemos pacientes que consumen corticoides. En este caso también vamos a tener que el cortisol, ¿no? Va a tener un pico. O sea, estamos hablando ya nosotros que tiene un pico a las 8 de la mañana y va a tener, ¿no? un pico muy grande. Y luego tenemos un pico también a las 4 de la tarde. Y esta desciende a las 23 horas, es decir, en la noche. Entonces, cuando hablamos nosotros de los glucocorticoides que tienen que ver con el cortisol, si existe un incremento del cortisol exógeno, va a ser por medicamentos principalmente, ¿no?
Entonces, corticoides, dexametasona, cualquiera, prednisona, prednisolona, cualquier medicamento que ustedes tengan en base a corticoides, entonces van a producir de forma crónica, ¿no? A veces los pacientes consumen interdiario, más de 1 año, 2 años corticoides, entonces vamos a tener la enfermedad de Cushing, que se caracteriza por muchos signos, muchos síntomas, no es muy florido el hecho de tener el cortisol incrementado. Entonces puede ser una enfermedad de Cushing que tiene que ver con un adenoma en la hipófisis, que es el adenoma hipofisiario, o podría ser también una que se produce en la glándula suprarrenal, ¿de acuerdo? Entonces podemos tener algunas características que incrementen el cortisol y no dependan ninguna de estas, sino dependan de un cáncer de células pequeñas a nivel del pulmón, a nivel del bronquio también, que produzcan cortisol. Entonces, si producen cortisol, vamos a tener que esta va a dañar los tejidos y vamos a tener, ¿no? En este caso, a la paciente con osteoporosis. ¿Por qué? Porque vamos a tener una disminución de la absorción del calcio a nivel intestinal y menos depósitos también de calcio, ¿no? Y hay una destrucción al final de lo que es el tejido óseo también, ¿no? Entonces vamos a tener una osteopenia y luego una osteoporosis. Cuando hablamos de los músculos, también van a ser afectados en el caso de Cushing. Vamos a tener una proteólisis, ¿ya? Entonces también los aminoácidos no se van a resolver y no vamos a formar, en este caso, masa muscular. Por eso los brazos de los pacientes van a ser atróficos, ¿no? Y vamos a tener una lipólisis. ¿Qué quiere decir eso? Que el tejido graso también va a tener, ¿no?, una destrucción y vamos a ver que se van a incrementar también en base a eso los azúcares, la glucosa, el paciente va a hacer diabetes y vamos a tener depósitos también de ácidos grasos libres, la inmunidad también va a bajar en el paciente, es decir, vamos a tener una serie de manifestaciones que vamos a ir viendo. Ya voy a compartir. A ver, esperen un momento. A ver, no veo el PPT un ratito. Ya. Bueno, ahí se ve, jóvenes. Ya estoy compartiendo, ¿se ve? Sí, Miss. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ir revisando, ¿no? Ya tenemos el eje. Recuerden que estas glándulas obviamente van a interactuar, ¿no? Tenemos la glándula pineal, el hipotálamo, la hipófisis con la adenohipófisis, neurohipófisis, la tiroides, la parotiroides que están detrás de la tiroides, ¿no? Que van a ser como 2 lentejitas a cada lado. Vamos a tener el timo, tenemos las cápsulas suprarrenales, el páncreas, el ovario, y vamos a ir identificando entonces el sistema endocrino, que se compone de células endocrinas aisladas y tejido endocrino, ¿no? Y glándulas endocrinas. Entonces, esta está bien asociada al sistema nervioso, ¿no? Los dos sistemas, endocrinas y el sistema nervioso, ¿no? Las glándulas. Entonces, van a trabajar de forma ordenada y vamos a tener que estas hormonas que se van a producir van a actuar en los famosos órganos blancos, ¿no? Es donde al final van a interactuar. Ojo que nosotros vamos a tener
No hay que identificar que estas glándulas van a producir estas hormonas, y cuando hablamos del eje hipotálamo hipófisis, se pueden secretar en la neurohipófisis y se pueden ya producir a nivel, se almacenan, no, perdón, en la neurohipófisis y se secretan en la adenohipófisis. Quiere decir que la región posterior me sirve solamente de almacén, ¿no? Y la anterior tenemos unos vasos que son los vasos portales, y estos van a ayudarnos a llevar todas esas hormonas que se han producido por vía, en este caso estamos hablando de la vía sanguínea, y podemos también ver que pueden viajar más allá, ¿no? Y llegar a actuar no por vía sanguínea, sino estamos viendo que ya actúan y van a ser transportadas para poder actuar no por vía sanguínea, sino ya estamos hablando ya del eje, ¿no? En este caso tenemos tipos de hormonas. Las hormonas pueden ser de origen, de diferente tipo de origen. Miren, ustedes ven las formaciones que salen de las proteínas, de los lípidos, ¿no? Y también aquellas que están derivadas de los aminoácidos, ¿no? Esas son en general las que vamos a tener. Entonces, ese es el eje, y recuerden que este eje se tiene que regular, ¿no? Y se regulan porque vamos a tener el hipotálamo, tiene factores liberadores hacia la hipófisis. La hipófisis trabaja con hormonas tróficas a nivel de la glándula. Tenemos las hormonas y tenemos los órganos efectores. Entonces, cuando tengamos nosotros que el hipotálamo tenga que liberar, pero si nosotros ya tenemos que ha trabajado en el órgano diana o efector, y vemos que de repente tenemos mucho corticoide, entonces obviamente va a haber un feedback negativo que le va a decir, ya no liberes, ¿no? Ya no liberes, para que no tengamos mucho cortisol, ¿de acuerdo? Entonces tenemos algunas que esas hormonas que se van a diferenciar, ¿no? Por ejemplo, las polipeptídicas van a ser la insulina, las hormonas adenohipófisis o hipofisiarias y las paratormonas. Ya hemos hablado dónde están, ¿no? Y hablamos de los esteroides que tienen que ver con el cortisol, la aldosterona y los andrógenos. Entonces, cuando hemos hablado de la corteza, la hemos dividido en 3 zonas, ¿no? La zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Si hablamos de la reticular, en este caso tiene que ver con las hormonas que justamente ven los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Y si hablamos de la zona fascicular, tiene que ver con los glucocorticoides, en este caso con el cortisol. Y si hablamos de la zona glomerular, tiene que ver con los mineralocorticoides, que tiene que ver con la aldosterona. Entonces, ya hemos mencionado, ¿no?, algunas características de ellas, ¿no? Y las catecolaminas, que tiene que ver con la adrenalina y noradrenalina. En este caso, estas se encuentran ¿dónde se encuentran? En la glándula suprarrenal, pero en la zona medular, ¿de acuerdo? Y las yodotironinas, como la tiroxina y triyodotironina, T3 y T4, ¿no? Eso es lo que hemos visto hace un momento también, lo hemos mencionado. Bueno, esas son las glándulas endocrinas, ¿no? Y estas incluyen la hipófisis, la glándula pineal, la glándula tiroides, ¿no? Tenemos también las paratiroides, detrás de la tiroides, el páncreas, que lo tenemos aquí, las glándulas suprarrenales, los ovarios y los testículos en los varones, ¿no? Las glándulas endocrinas tienen una irrigación, y esta es importante, ¿no? Entonces, tienen que recibir los materiales requeridos para que se puedan sintetizar las hormonas. Ya hemos hablado de los aminoácidos, de los lípidos, ¿no? Y entonces liberan la secreción también a la sangre, y recuerden que carecen de conductos excretores, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros que estas se producen en las células endocrinas, tienen un transporte, ¿no?, que va por vía sanguínea, o puede también directamente ingerir en el órgano diana. Entonces hablamos nosotros ya que luego pasa también al órgano diana, donde vamos a tener nosotros que va a tener la función, ¿no? Recuerden, el hipotálamo hacia la hipófisis es una actividad directa, pero si vamos a llevarlo a través de la sangre, llega mucho más allá, o sea, más allá de los tejidos, ¿no? Entonces, la hipófisis, acá tenemos muy bonita, miren ustedes, acá tenemos la silla turca, ¿no? Recuerden, la silla turca está en el hueso esfenoides. Entonces, la hipófisis no tiene a la glándula, o llamada también glándula pituitaria, ojo, ¿eh? Está fijada en la parte inferior del cerebro, y estamos hablando
en el tallo hipoficiario, está en la silla turca, y vamos a ver que esta mide 12 por 8 milímetros y pesa muy poquito, ¿no? 0.5 gramos. Entonces, esta vendría a ser la región anterior y esta vendría a ser la parte posterior. La adenohipófisis tenemos una parte intermedia o parte intermedia y la región posterior, ¿no? La neurohipófisis. Eso sería el hueso y delante, o sea, arriba, ¿no? Y delante está el quiasma óptico. ¿Qué cosa es el quiasma óptico, chicos? ¿Qué era el quiasma óptico? El quiasma óptico tiene que ver con el ojo, ¿ya? Y vamos a tener la retina. Entonces, la retina del ojo va a recibir información tanto de la zona nasal como la temporal. Entonces, aquí se va a decusar las vías nasales. Ojo, que eso puede ser pregunta de examen, ¿ya? Entonces, las vías nasales son las que decusan, las que están por dentro del ojo. ¿Y qué me lleva a pensar? Que nosotros vamos a tener una compresión si hubiera una adenihipófisis, ¿no? Perdón, una adenoma en la hipófisis, o podemos tener un macroadenoma que es muy grande, entonces comprime el quiasma óptico, ¿no? Y si lo comprime, podemos tener alteraciones visuales. ¿Qué alteraciones visuales? Recuerden que la visión se recibe cruzada, ¿no? Al revés, del lado izquierdo para el lado derecho. Entonces, cuando hablamos de las fibras a decusar, son solamente las nasales que se van, se van de un lado hacia el otro, ¿ya? Entonces, cuando decusan de un lado hacia el otro y se comprime, vamos a tener alteraciones visuales temporales. Es decir, el campo visual del lado lateral no se va a tener. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una hemianopsia bitemporal. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿O más o menos? Miss, ¿qué dijo? ¿Decusa? Decusa, claro. Decusa es ir la fibra de un lado hacia el otro. Bueno, no tengo la imagen acá, la estoy buscando. No la tengo. Pero vamos a dibujarla, creo, ¿ya? No la tengo en la imagen. Pero vamos a ver. A ver, dejé de compartir, ¿verdad? Sí, Miss. Ya. Bueno, mejor busco una imagen, más fácil, ¿ya? Porque es un poquito menos amigable este Meet. Esto puede ser. Ya. Bueno, no sé si la voy a compartir. La copio. Ya, a ver, acá se ve una imagen. ¿La ven? Sí, Miss. Ya, miren. Esto es el campo visual, ¿ya? Y aquí es como percibimos la imagen del lado derecho, ¿no? Y del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Tanto del ojo del lado derecho como el ojo izquierdo, estamos viendo que la imagen se percibe cruzada. Entonces vamos a tener esas fibras que están viendo ustedes, son de la retina, ¿no? Y vamos a tener el nervio óptico con las fibras nasales, que son estas que están dentro de esta es la nariz, ¿no? Dentro de la región nasal. ¿De acuerdo? La imagen viene cruzada, dense cuenta, ¿ya? Entonces, miren, acá vemos las fibras nasales que vienen en la región interna nasal y esas son las temporales.
La nasal que está en rosado y la temporal que está en plomito. ¿De acuerdo? En gris. Entonces, miren, si tenemos fibras, estas fibras nasales van a decusar, se van para el otro lado. ¿Vieron? ¿Sí? Esta de acá es otra nasal y se va para el otro lado. ¿Lo vieron? Sí. ¿Sí? Ya. Pero lo que estamos viendo es que la temporal va y sigue su sitio, su trayectoria. ¿Lo vieron? La temporal sigue su lado. ¿Ya? Y llegan hacia la región, en este caso, occipital. Aquí, en la zona occipital. Visual. ¿Ya? Esas son las áreas de Brodmann, visual. Entonces, miren, si tenemos aquí el quiasma y por aquí está, en este caso, la hipófisis, y hay un crecimiento, va a comprometer justamente el quiasma. ¿Ya? Y si tenemos la alteración del quiasma, ¿no? Y aquí justo, miren, hay una imagen. Qué suertudos son ustedes, ¿no? Si se pierde esta imagen, o sea, hay una lesión aquí, vamos a tener esta lesión del campo visual. Los dos lados temporales, la vista no la voy a percibir del lado temporal, del lado derecho ni del lado izquierdo. Eso se llama hemianopsia bitemporal. ¿De acuerdo? Y el paciente se va a chocar con otras personas. Ya, eso es lo que vamos a tener nosotros. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, Miss. ¿Sí? Ya, entonces voy a dejar. Y ahora presento la clase. Bueno, eso es lo que corresponde a esa área visual. Bueno, vamos a seguir con la clase. Ya, ¿ahora se ve? ¿Avanzar? Sí, Miss. Hemos revisado eso. Bueno, eso es lo que quería mostrarles en cuanto a lo que nosotros teníamos, ¿no? La hipófisis, acá tenemos el tallo igual, tenemos la hipófisis y aquí se ve mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace, no? Tenemos a la neurohipófisis que tiene que ver con la vasopresina o ADH, favorece la absorción de agua, ¿no? En los riñones y eleva la tensión arterial, y la oxitocina regula la contracción del útero y también tiene que ver con el apego que les he dicho, con la socialización, ¿no? Eso es en la neurohipófisis. Y la adenohipófisis segrega hormonas estimulantes. Aquí tenemos el almacén, ya en el hipotálamo. Y aquí la adenohipófisis que secreta o segrega hormonas estimulantes. En este caso hablamos de la hormona estimulante de la cápsula suprarrenal, hormona estimulante de la cápsula suprarrenal. Tenemos la hormona estimulante de la tiroides, tenemos la hormona de crecimiento, tenemos la hormona estimulante de los testículos y del ovario, y tenemos la hormona estimulante de las mamas, estamos hablando de la prolactina, ¿no? Entonces, ¿qué produce? Leche. La FSH tenemos que ver que tiene que ver con los estrógenos, con la progesterona, la testosterona. La hormona de crecimiento tiene que ver con el crecimiento de los huesos, ¿no? Estamos hablando de ya la hormona estimulante de la tiroides. Tiene que ver con la producción de tirosina y también calcitonina. Y hablamos de la hormona estimulante de la cápsula suprarrenal, que tiene que ver con la aldosterona, cortisol y adrenalina, ¿no? Dependiendo en qué capa se encuentra. ¿De acuerdo? Miss, ¿y por qué la prolactina podría estar elevada? Por un prolactinoma podría ser una de las causas. Bueno, acá tenemos ya el hipotálamo, ¿no? Bueno, la hipófisis, no vamos a entrar más a detalle porque hay núcleos donde se produce, ¿no? Solamente para ver que la neurohipófisis almacena nada más. Se produce en el hipotálamo y va a almacenarse en la neurohipófisis. En la adenohipófisis se secreta y vamos a ver que esta va a ir por vía directa o puede ir por vía sanguínea también, ¿no? Igual, esas son las mismas, la injerencia en qué estructuras, nada más. Bueno, esa es la neurohipófisis y tenemos la adenohipófisis, ¿no? Solamente es la zona donde hemos marcado
Y la adenipófisis tiene la pars tubularis, las pars distales y las pars intermedia, ¿no? Es lo mismo que hemos visto aquí, ¿no? Igual, un crecimiento primitivo de la bolsa de Racket. Entonces estamos hablando ya nosotros de la pars tubaris, ¿no? Estamos hablando de la adenipófisis, las pars distalis, ¿no? Y tenemos aquí la pars intermedia, que es esta acá, ¿no? Es la zona intermedia. Bueno, el tallo hipoficiario para la neurohipófisis, estamos hablando ya de la hipófisis posterior, la pars nerviosa, ¿no? Esa es la parte posterior. Entonces, la pars nerviosa o nervosa igual y el tallo neural, ¿no? Que es la neurohipófisis, ¿ya? Acá tenemos la adenihipófisis o hipófisis anterior, ¿no? Y estamos viendo ya el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, que es la neurohipófisis. Las células neurosecretoras y que se almacena en la parte posterior. Recuerden la ADH, que es la vasopresina, y la oxitocina. Es lo mismo, ¿no? Para que ustedes lo revisen a detalle. Y aquí estamos viendo ya el riego sanguíneo, el control de la secreción. ¿Cómo es que se controla? ¿No? Tenemos nosotros una rama de la carótida interna, ¿no? Y vamos a tener, obviamente, las arterias hipoficiarias superiores, ¿no? Vamos a tener el plexo interno, algunos vasos portales que son largos, otros cortos por acá, ¿no? La arteria hipoficiaria media, y vamos a tener las arterias capsulares que están en la cápsula, ¿no? Esto forma una trama. Recuerden ustedes que esto es importante porque tiene que ver con el seno, que tiene que ver con la irrigación, o el llevar también, ¿no? Las hormonas hacia los órganos guía, ¿no? Los órganos blancos donde van a tener injerencia. Bueno, acá tenemos el control de la secreción, importante en la hipófisis, ¿no? Y estamos hablando ya del hipotálamo, ¿no? Y la hipófisis, en este caso la arteria hipoficiaria superior, las hormonas liberadoras, ¿no? Recuerden que vamos a tener hormonas liberadoras, y ya encontramos a las células diana donde van a tener injerencia, ¿no? Y la vena, bueno, la vena también, ¿no? El drenaje. Bueno, los núcleos no los vamos a mencionar para que no se compliquen, pero tenemos ya las hormonas a nivel de la neurohipófisis, que es la oxitocina con X, ¿no? Acá está mal, y la antidiurética, la vasopresina. ¿Ya? Y aquí tenemos las hormonas liberadoras, prolactina, gonadotrófica, tenemos la tireotrófica también, la adenocorticotrófica y la somatotrófica, ¿no? Esas son las de la adenihipófisis, las zonas donde van a producir su acción. Recuerden que la leche, ¿no? El hecho de producir, en este caso, el hecho de producir leche tiene algunos mecanismos, ¿no? La oxitocina, ¿no? Ayuda a que ésta pueda salir la leche, ¿no? Estimula entonces la salida de la leche. Pero cuando por la contracción que va a haber a nivel, obviamente, de este tejido, ¿no? Pero cuando hablamos ya de la prolactina, esta sí produce, ¿no? Estimula a la mama para que pueda salir, ¿no? En este caso, para que se produzca y se secrete la leche. Entonces hablamos de la estimulación de la secreción de la adenihipófisis de la prolactina, produce la estimulación de los alvéolos mamarios para la secreción de leche. Ya, esa es la diferencia. Entonces, cuando existe la succión del bebé, va a estimular y va a hacer que se secrete leche. Cuando hablamos de la estimulación de la oxitocina, estimula a los alvéolos mamarios para eyectar la leche hacia los conductos. Si les pregunto en el examen, ¿no? De repente la oxitocina secreta leche, ¿qué dicen ustedes? Falso. ¿Secreta leche? No. Falso. No, Muy bien. solamente estimula. Muy bien, entonces eyecta la leche, ¿de acuerdo? La oxitocina es para contracción, Miss. También para la contracción muscular. Es cuando va a salir la leche, para la salida de la leche, algo así. Así es. Entonces estamos hablando que eyecta, ¿no? Eyecta la leche, ¿de acuerdo? Y también la contracción del útero, ¿no? La tiroides produce, recuerden ustedes, está en el cuello, en la región anterior,
secreta T4, T3 y calcitonina, ¿no? Entonces tiene que ver con el producir esas secreciones a nivel en general, va a regular muchos procesos metabólicos que se puedan incrementar o puedan disminuir, ¿no? Entonces, bueno, cada lóbulo posee un folículo, está separado por los tejidos conectivos infrafoliculares, ¿no? Y vamos a ver nosotros que en este caso están unidos, ustedes saben, el lóbulo del lado derecho y el izquierdo están unidos por un istmo, ¿no? Aquí tenemos a las paratiroides, que son esas 4 estructuras. Bueno, acá tenemos la secreción, el control, que tiene que ver con la TSH, ¿no? Primero tenemos la TRH, arriba en el hipotálamo, es la hormona liberadora ¿de qué? Les voy a preguntar en el examen, ¿no? Ya lo hemos mencionado. ¿En la TSH qué es? La hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Y eso produce T3 y T4. Ojo, que cuando nosotros vamos a tener un hipertiroidismo, un hipotiroidismo, tenemos que dosar. TSH, tenemos que ver cómo está también la TRH y cómo está el T3 y T4, ¿no? Eso es parte del eje, ¿ya? Bueno, la paratiroides que ustedes ya saben, ¿no? Que ya hemos hablado, estas paratiroides que van a estar en la parte posterior, ¿no? Estamos hablando que son células que secretan hormonas paratiroideas, ¿ya? Y que aumentan la secreción de calcio y estas también van a estimular la reabsorción ósea y del osteoclasto. Estas permiten que se pueda absorber a nivel intestinal el calcio, ¿no? Que se puede eliminar también a nivel renal, ¿no? Y tiene que ver con la reabsorción. Bueno, estas son las parafoliculares, solamente es para que ustedes lo vean ahí. La regulación de los niveles de calcio en sangre, ¿no? Cómo se regulan y cómo es que nosotros vamos a tener, si está elevado el nivel de calcio, disminuye la degradación, ¿no? De la matriz ósea. Obviamente no se va a almacenar tampoco. Si el nivel está bajo, ¿no? En este caso aumenta la degradación de la matriz ósea, ¿no? Aumenta la secreción de hormona paratiroidea y vamos a reabsorber, ¿no? Recuerden que a nivel intestinal. ¿De acuerdo? La reabsorción. Entonces, acá tenemos la relación de los niveles de calcio en sangre durante la lactancia, ¿no? Tenemos la lactancia y cómo esta también incrementa, ¿no? El tema de disminuir el calcio, cómo es que este calcio tiene unas concentraciones en sangre, ¿no? Y vamos a ver que eso se detecta también por las glándulas paratiroides, ¿no? Y empieza obviamente ahí también las señales, ¿no? Y vamos a ver nosotros cómo se va a regular y va a aumentar la liberación de calcio en sangre. Las suprarrenales, las zonas que ya hemos mencionado, la glomerular, la fascicular y la reticular, ¿no? Eso es a nivel de las suprarrenales. Tenemos la corteza y tenemos la médula, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de la zona glomerular, ¿qué producía? Aldosterona, ¿no? La zona fascicular. Corticoides. Cortisol, ¿ya? Cortisol. Y cuando hablamos de la reticular, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver la reticular, que solamente abarca el 5%? La dehidro. ¿Qué cosa? La dehidroepiandrosterona, ¿ya? Entonces vamos a tener nosotros ya la médula que corresponde a la adrenalina y la noradrenalina. Ya eso es importante. Entonces esto es lo que habíamos mencionado. La zona glomerular, ¿no? Que tiene que ver con el colesterol. A partir de el colesterol, la zona glomerular y la fascicular van a formar, ¿no? El cortisol y la aldosterona. La reticular tiene que ver con, hemos hablado de los andrógenos de hidroepiandrosterona, ¿ya? De hidroepiandrosterona. Entonces, estas son importantes porque son los esteroides sexuales. Cuando hablamos nosotros de el incremento de la aldosterona, baja la renina, incrementa lo que es la reabsorción de sodio, evita
o elimina, ¿no?, el potasio y también absorbe más agua y esto lleva a la hipertensión. ¿Ya? Entonces vamos a ver nosotros que eso también tiene que ver con, en este caso, con la zona glomerulosa, ¿ya? Con los mineralocorticoides, específicamente con la aldosterona. Y cuando hablamos de la zona fascicular tiene que ver con cortisol. Recuerden que si hay un incremento del cortisol, tenemos la enfermedad de Cushing, ¿no? Es la enfermedad cuando hay una adenohipófisis. Y cuando hablamos nosotros del síndrome de Cushing, puede ser por un tumor en la glándula suprarrenal o podemos tener un tumor por ahí también ubicado a nivel del pulmón, a nivel de los bronquios, que produzcan cortisol, ¿ya? Entonces, hay una serie de pruebas que se van a hacer, no vamos a entrar a detalle a ello, pero sí tenemos que tener en cuenta que el cortisol puede subirse de forma, en este caso, exógena, cuando uno consume mucho corticoide de larga data, ¿no? Y puede alterar el eje. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Han levantado la mano, creo. Bueno, acá tenemos ya la zona medular, que tiene que ver con la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? En este caso tiene efectos simpático-miméticos, hay vasoconstricción, aumenta la presión arterial, ¿no? La gluconeogénesis también, perdón, la gluconolisis, ¿no? La gluconeogénesis es con el cortisol. Y tenemos entonces que es un hiperglucemiante, ¿no? Entonces es llamada también epinefrina y norepinefrina. Tenemos nosotros que participan en la resistencia al estrés, ¿no? Cuando hay estrés, uno está también ante situaciones bajo estrés, ¿no? Ansioso, también se va a incrementar. Los glucocorticoides, hemos hablado hace un rato que forman la corticosterona y el cortisol, ¿no? Sobre todo el cortisol, y tiene relación con el metabolismo normal de la resistencia al estrés. Cuando hay estrés va a haber también cambios, ¿no? Incremento de la glucosa. Entonces, esto nos ayuda a entender por qué cuando el paciente tiene un incremento de corticoides, o cortisol en este caso, y consume mucho corticoide, vamos a tener que el paciente va a hacer también diabetes, hipertensión, por lo que hemos mencionado, ¿no? Y también va a haber una disminución de la mineralización del calcio, entonces vamos a tener osteoporosis, ¿ya? Entonces regula la absorción de sodio vía aldosterona, la zona glomerular, eso ya lo hemos visto, ¿no? Trabaja con el sistema renina-angiotensina. Bueno, la glándula suprarrenal, vamos a tener la corteza y la médula. Ya hemos visto la médula, adrenalina, noradrenalina, ¿no? Y todo lo que produce a nivel sistémico, ¿no? Tiene que ver con el sistema simpático, ¿de acuerdo? La vasoconstricción. Y la zona de la corteza suprarrenal, la zona glomerular, fascicular y reticular, ¿no? ¿Qué es lo que produce cada una de ellas? La reticular, ya estamos hablando de los esteroides sexuales, los andrógenos. En la zona fascicular tenemos incremento del cortisol. Ojo que también baja la inmunidad, ¿eh? Es algo que también tenemos que ver. Es importante porque disminuye las prostaglandinas y eso nos hace más susceptibles también a infecciones, ¿no? Aumentan la glucosa en sangre y estimulan la gluconeogénesis que mencionamos, ¿no? El incremento de cortisol. La aldosterona, ya ustedes saben, retiene sodio, secreta potasio, incrementa también la recepción de agua y en este caso vamos a tener un incremento del volumen sanguíneo, incremento de la presión arterial, produce hipertensión, ¿no? Entonces vamos a ver algunas complicaciones para la salud. Ya lo hemos entendido, creo, es bastante didáctico ese cuadro, ¿no? Los efectos de las hormonas suprarrenales. Vamos a tener los glucocorticoides, mineralocorticoides, los andrógenos, estrógenos y progestógenos, ¿no? Las hormonas, ¿qué tipo de hormonas son? Los tejidos diana donde van a interactuar y los efectos que van a traer. Ya hemos hablado básicamente de ellos, ¿no? Es importante. Cuando hablamos de enfermedades, ya entendemos por qué se da cada uno de estos mecanismos, ¿no? Bien, vamos a ir afinándolo ya cuando hagamos la presentación con sus compañeros. Ya bueno, tenemos el páncreas que produce. Recuerden que el páncreas es importante porque produce algo importante, ¿no? La insulina.
Pero no solamente insulina, sino glucagón y también somatostatina, ¿ya? Entonces la somatostatina también regula la glicemia. Vamos a ver, en este caso, algunas características del páncreas. El páncreas tiene partes, ¿no? Y ustedes lo saben por anatomía, pero vamos a tener que el páncreas tiene una función endocrina y una función exocrina, ¿no? Exocrina, que tiene que ver con la formación de los jugos pancreáticos. Entonces, cuando el páncreas está fallando, no funciona adecuadamente, y eso sobre todo en la niñez, no produce insulina, vamos a tener diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es ya en el adulto. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Y la función Profesora, de endocrina. ¿Perdón? ¿Perdón? Miss, una consulta. ¿La enfermedad de Cushing es diferente al síndrome o es lo mismo? Porque yo he No, es leído de diferente. que es por perdón, la enfermedad es debido a un tumor Así y es. el síndrome es debido a la elevación de cortisol, algo así. Ya, cuando hablamos de enfermedad de Cushing, estamos hablando de un tumor en la hipófisis, ¿de acuerdo? Esa es enfermedad de Cushing. Cuando hablamos de síndrome, vamos a tener factores exógenos, endógenos también, y una de ellas es el tumor suprarrenal, y vamos a tener un incremento de cortisol, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda cómo es el eje, ¿no? Entonces, cómo se estimula el cortisol, y vamos a tener la ACTH previamente, ¿no? Y cómo está la ACTH en el caso de repente de un tumor. Ya, yo no quiero que ustedes aprendan los niveles, no el feedback y eso, porque es un poquito más complejo, pero sí entender que si hay un tumor primario, ¿no? Incrementa el cortisol. Si tenemos nosotros de repente un tumor o ese cáncer de células pequeñas a nivel del pulmón, va a haber también un incremento del cortisol, ¿no? Hay un test que tiene que ver con la dexametasona. No lo voy a tocar porque es más complejo, pero en sí vamos a tener que, si aplicamos ese test, si aplicamos nosotros dexametasona y hacemos ¿no? un estudio de los valores, vamos a encontrar que el cortisol va a seguir siendo alto, ¿ya? A diferencia de la enfermedad donde tenemos la lesión arriba, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver eso después. Ya, entonces cuando hablamos de páncreas, tenemos algo importante, ¿no? El hecho de conocer la regulación entonces de la glucosa a través de la insulina, y que esta se va a depositar, ¿no? Si nosotros vemos que de repente la insulina es insuficiente, vamos a encontrar la famosa diabetes, ¿no? Diabetes mellitus, y esta tiene una serie de signos y síntomas, ¿no? El paciente va a tener más sed para barrer la glucosa, va a orinar más, toma más agua, elimina glucosa, va a bajar de peso, ¿no? Entonces tenemos poliuria, polidipsia, va a comer más, que es polifagia, y vamos a tener glucosuria, que es la glucosa en orina también, ¿no? Entonces vamos a tener estas características, las P, a veces se hablan de las 3P, las 4P, ¿no? Entonces la poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso también. Bueno, la glándula pineal no está en la epífisis, y vamos a ver que es semejante a una piña, ¿no? Por eso se le dice, bueno, ese nombre, y está en el techo del tercer ventrículo, ¿ya? Se denomina de dos tipos, pineoalocitos y las células intersticiales, o sea, tiene dos tipos de células que vamos a encontrarle en esta región. Encontramos la epífisis ubicada en los hemisferios, entre los hemisferios cerebrales, acá está la imagen, ¿no? Y produce la hormona que es la melatonina, que es la responsable, obviamente, del sueño y vigilia. Cuando ustedes están con el celular en la noche, cuando están con la computadora, cuando están con el televisor, ¿no? O sea, hay una fuente de luz, no se va a secretar la melatonina, ¿ya? Entonces, tiene un ritmo circadiano también. Entonces, lo ideal es que nosotros apaguemos todos los objetos, ¿no? que producen luz, para poder dormir y descansar bien. Entonces, si no hacemos eso, nosotros vamos a tener, ¿no? Obviamente, alteraciones del sueño, ¿de acuerdo?
Algunas alteraciones que tienen que ver también con la depresión, la hidrocefalia, el quiste pineal, pueden traerme también complicaciones. Entonces, esta es la organización celular, ¿no? Las hormonas ya vamos a verlo en un momento. Ya eso solamente es cultura general. Entonces, vamos a pasar al grupo porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Perdón, aquí. Para la exposición. A ver. Aquí tenemos algo importante, la madurez, ¿no? Recuerden, las hormonas, si esas hormonas no funcionaran, vamos a tener nosotros los hipogonadismos, tenemos la alza de hormonas en el varón, el hipergonadismo, ¿no? Entonces ahí tenemos ya las alteraciones de las manchas en la piel, ¿no? Manchas café oscuras, y el hipogonadismo, que tiene que ver con la baja de testosterona, tiene que ver con la disminución de la libido y también la disfunción eréctil, ¿no? Eso tiene que ver con la testosterona. Otros órganos endocrinos, bueno, el corazón, ¿no? Importante porque tiene, bueno, el péptido natriurético. Tenemos el estómago, también produce gastrina, bueno, otros elementos importantes también. El intestino delgado, el riñón, el timo, es decir, todos participan estimulando, ¿no? Si hablamos nosotros ya del intestino delgado, también tiene jugos importantes que vienen de otros órganos también, pero además vamos a tener en el estómago el factor intrínseco de Castle, ¿no? Recuerdan ustedes que lo hemos mencionado ya, y estas permiten que en el intestino delgado se pueda reabsorber la vitamina B y con eso evita lo que son las anemias. Bueno, vamos a pasar a la presentación de sus compañeros antes que nos quedemos sin tiempo. Sí, Miss, Joel. ¿Se ve? Sí, sí se visualiza. A ver, lo voy a presentar. Ahí, ¿mejor? Sí. Ok, iniciamos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El tema de hoy vamos a presentar sobre el aparato endocrino. Los integrantes somos Adilson Mogollón Suárez, Joel Jauregui Padilla, Catherine y Rosina Llerena Campos. A continuación, explicamos un breve preámbulo sobre qué es el sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas, por un conjunto de glándulas que fabrican hormonas. Las hormonas son las mensajeras químicas del organismo. Transportan información e instrucciones de un conjunto de células hacia otro conjunto de células, hacia otros sistemas. El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. Las células endocrinas hay de tres tipos: autocrinas, paracrinas y endocrinas. Las autocrinas tienen acción en la misma célula que produce. Las paracrinas actúan cerca a las células vecinas y las endocrinas actúan a distancia, viajando a través de la sangre. Enfermedades endocrinológicas. Existen diversas enfermedades originadas por un mal funcionamiento del sistema. Pueden deberse a una excesiva producción de hormonas, que va a ser la hiper, o una producción ineficiente, una baja producción, que sería la hipo. Bueno, voy a mencionar algunas, como la diabetes mellitus, la hipertiroidismo, el hipotiroidismo y la hiperatiroidismo. Bueno, estas enfermedades se van a profundizar un poco más adelante, pero vamos a... Es el hiperaldosteronismo, Joel, es el hiperaldosteronismo, ya en primario y secundario. El ¿cómo lo dice? Hiperaldosteronismo. Hiperaldosteronismo. Ya, la confundí en la secretaria. Ok, la diabetes mellitus está causada por una baja producción de insulina por el páncreas, o resistencia a las células a su acción, ¿no?, de la insulina. El hipertiroidismo, la glándula tiroides produce demasiada hormona tiroidea, provoca pérdida de peso, ritmo cardíaco acelerado y sudoración y nerviosismo. El hipotiroidismo, la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea y esta ocasiona fatiga, estreñimiento, piel seca, enlentecimiento y aumento de peso. La ¿cuál era, profesora? Hipertiroidismo
se debe a la excesiva producción de insulina. ¿De qué? ¿De qué? De la insulina. ¿Qué mencionaste? ¿La insulina? La producción de la parotormona. Paratiroidismo. Ese es Ajá. otro, ¿no? Sí, por la paratiroidismo. Sí, Mish. Ok. Otras enfermedades son la insuficiencia suprarrenal, la enfermedad de Cushing y el síndrome de secreción inadecuada de hormonas antidiuréticas. La suprarrenal, o sea, la glándula suprarrenal libera muy poca cantidad de hormona cortisol y aldosterona. Los síntomas incluyen malestar, fatiga, deshidratación y alteraciones en la piel. Respecto con la enfermedad de Cushing, causada por la hiperactividad en la glándula suprarrenal. El síndrome de secreción inadecuada de hormonas antidiuréticas se debe al exceso de producción de hormonas antidiuréticas. La diabetes mellitus se refiere a un grupo de enfermedades que afecta la forma en el cuerpo que utiliza la glucosa en la sangre. La glucosa es importante fuente de energía para las células que forman los músculos y tejidos. También es la principal fuente de combustible del cerebro. La diabetes provoca un exceso de glucosa en sangre. Provocar un exceso de glucosa en sangre puede provocar problemas graves de la salud. Para hablar sobre la diabetes tipo 1, esta quiere decir que no produce insulina, y la del tipo 2 no responde a la insulina como debería ser. Algunos síntomas de la diabetes tipo 1 incluye más sed de lo habitual, o sea, tiene mucha sed, micción frecuente, que quieren ir al baño cada rato, pérdida de peso involuntario, sensación de cansancio y debilidad. Siguiente. El siguiente. Para hablar de el hipotiroidismo, vamos a hablar sobre la tiroides. La tiroides es una pequeña glándula con forma de mariposa que se encuentra ubicado en la parte delantera del cuello. El hipotiroidismo sucede cuando la glándula tiroidea no produce una cantidad suficiente de hormonas tiroidea. Esta afección también se denomina tiroides hipoactiva. El hipotiroidismo sucede cuando las glándulas no producen una cantidad suficiente de hormonas. Como vemos aquí en la imagen, dice, cuando las glándulas tiroideas no producen suficiente hormona, ocurre el hipotiroidismo, que hipo significa menos. Los síntomas son cansancio, aumento de la sensibilidad al frío, o sea, tienen frío, se estriñen, la piel seca, aumento de peso y hinchazón en la cara. Siguiente. Y el hipertiroidismo es cuando la tiroides no produce hormonas. Ocurre el hipotiroidismo, que significa en latín más, pues, ¿no? Más de lo normal. El hipotiroidismo ocurre cuando la glándula tiroidea libera una cantidad excesiva de hormonas tiroideas en el torrente sanguíneo. Los síntomas que pueden causar es pérdida de peso involuntario, latidos cardíacos rápidos, taquicardia, más hambre de lo normal, nerviosismo, ansiedad y cambios de los ciclos menstruales. Cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina para permitir que el azúcar en la sangre ingrese a las células para usarlo como energía. En su lugar, el hígado descompone grasa para obtener energía, un proceso que produce acidosis llamado cetonas. Cuando hay demasiadas cetonas, se producen excesivamente rápido. Pueden acumularse hasta llegar a niveles peligrosos en el cuerpo. También se manifiesta con sed excesiva, micción frecuente, náuseas, vómitos, dolor de estómago, debilidad, falta de aire. La cetoacidosis diabética forma parte de las emergencias hiperglucémicas
observables en pacientes portadores de diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2. Se caracteriza por ser un desorden metabólico. Entre las causas de la cetoacidosis diabética, tenemos la cetoacidosis diabética es provocada por niveles muy altos de azúcar en sangre y niveles bajos de insulina. Las dos causas más frecuentes son enfermedad. Cuando se enferma quizás uno puede comer o beber tanto como lo hace habitualmente, lo cual puede dificultar el manejo del azúcar en la sangre. También no inyectarse la insulina cuando corresponde normalmente, tener una obstrucción en la bomba de insulina o aplicarse la dosis de insulina equivocada. Siguiente. Síndrome diabético hiperosmolar hiperglucémico. Es una complicación de la diabetes tipo 2, implica un nivel extremadamente alto en azúcar, o sea, la glucosa, en sangre, sin presencia de cetonas. Las causas, nivel extremadamente alto de azúcar en la sangre, falta de agua extrema, que sería la deshidratación del paciente, disminución de la ciencia o el estado de alerta, que normalmente es en muchos casos. Los síntomas... Caterine, es la conciencia, no la ciencia. Ok. En los síntomas, aumento de la sed y la orina al comienzo del síndrome. También sentirse débil, tener náuseas y pérdida de peso, resequedad de la boca y la lengua, fiebre, convulsiones, confusión, coma. Los síntomas pueden empeorar durante el periodo de los días. Síndrome metabólico. El síndrome metabólico, también conocido como el síndrome de resistencia a la insulina o síndrome X, es una combinación de varias condiciones que juntas aumentan el riesgo de que una persona desarrolle diabetes y enfermedades cardíacas. ¿Cuáles son las causas del síndrome metabólico? El peso de una persona es la principal causa del síndrome metabólico. Las células grasas, especialmente en el abdomen, pueden aumentar las concentraciones de unas sustancias químicas denominadas ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres pueden aumentar las concentraciones de otras sustancias químicas y hormonas que afectan la forma en que el cuerpo controla las concentraciones del azúcar en sangre. ¿Quién está en riesgo del síndrome metabólico? Los factores de riesgo más importantes, como vemos, acá es uno de ellos, la obesidad abdominal, el estilo de vida sedentaria y la resistencia a la insulina. Eso mayormente es por falta de ejercicio, que mayormente, como sabemos nosotros, acá llevamos una vida, como mismo lo dice acá, sedentaria, dejamos de hacer ejercicio, solo es del trabajo a la casa, o sea, dejamos de hacer muchas cosas. La siguiente, compañero. Caso clínico. Este caso clínico trata de una niña de 10 años remitida a la consulta especializada para la valoración de sospecha de hipertiroidismo. Sus padres habían notado nerviosismo, poca tolerancia al calor y ánimo más decaído. No presentaba deposiciones diarreicas ni había padecido taquicardias, disminución de peso o caída de cabello. Mantenía un ritmo de sueño normal y el rendimiento escolar era adecuado. Aparición de menarquía a los 10 años con menstruaciones regulares. Tomaba en la dieta sal yodada con alimentación variada, disculpen. Como antecedentes personales, nació en Polonia de parto
Eutóxico, normal. eutóxico normal, sin alteraciones en el periodo neonatal. Desde los 3 años vive en España, ha tenido un buen desarrollo psicomotor y una curva ponderostatural adecuada sin estancamiento. El padre está en seguimiento por hipertiroidismo subclínico, sin requerimientos de medicación en el momento de la consulta. En el resto de la familia no hay antecedentes de enfermedades autoinmunes ni de otras patologías tiroideas. El diagnóstico inicial fue diagnosticada de tiroiditis linfocitaria crónica o tiroiditis de Hashimoto, con fase hipertiroidea inicial y posterior a esta hipertiroideo. Pruebas complementarias: se solicita una analítica de sangre y una ecografía tiroidea. Tratamiento y evaluación. El tratamiento de la elección es la sustentación de levotirosina. El objetivo del tratamiento es restaurar la normalidad de la función tiroidea y con ello el normal crecimiento y desarrollo de la niña. En el momento actual, la paciente se encuentra asintomática, con bocio pequeño, menstruaciones regulares. Gracias. Eso sería todo, Miss. Bien, entonces, ¿cuáles son los signos y los síntomas que tiene usted en la paciente con hipertiroidismo? Mogollón. Poco tolerancia. Disculpe, no lo escuché. Ya. La pregunta era, ¿no? Es sencilla, que ¿cuáles son los signos y los síntomas que tenía la paciente con hipertiroidismo? Disminución de peso. Nerviosismo. Lo que tenía la paciente era nerviosismo, no toleraba mucho el calor y de ahí mayormente para mí todo estaba normal, lo único que tenía era eso que... ¿Normal? No está normal. A ver, pon tu historia clínica, no es normal. No es normal. No, digamos, o sea, porque no ha tenido lo que era pérdida de peso. Lo único que sí estaba con intolerancia al calor, nerviosismo, es lo que has tocado, ¿no? Eso. Entonces, sí. ya tenemos, en los niños, la sintomatología no va a ser tan florida, ¿no? Va a ser de repente un poco menor, ¿no? Es diferente. Por eso es que estamos viendo adultos, ¿no? En niños varía bastante, difiere. Sí, Miss, tiene razón. Bueno, ¿alguna pregunta para sus compañeras? ¿Para sus compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? No, me interesa mucho que afinen. Hay muchas enfermedades que son muy frecuentes, ¿no? Entonces tenemos en este caso algunas que tienen que ver con la tiroides, hiper e hipotiroidismo. Son frecuentes, ¿no? Entonces también tenemos enfermedad de Cushing, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un caso clínico referente a síndrome de Cushing, ¿ya? Si teníamos nosotros en el caso que ya mencionó sus compañeros, ¿no? Recuerden que habían mencionado el hipertiroidismo, que es el incremento, ¿no? En las personas adultas vamos a tener que la evacuación va a ser mayor, la defecación también, ¿no? El paciente va a estar con insomnio. En el caso del hipotiroidismo va a ser lo contrario, ¿no? Paciente estreñida,
va a ser una paciente incluso con incremento de la presión, va a ser apagada, intolerancia al frío, ¿no? Va a ganar peso. Entonces vemos que hay una serie de cambios. Cuando hablamos de la enfermedad de Cushing, ya habíamos mencionado algunas características que teníamos en la paciente. Entonces, existen algunas variables incluso que son inusuales en el caso del síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, hay algunas dificultades para el manejo, pero hay algunos casos que son bien floridos, ¿no? O sea, son casos clínicos importantes, pero podrían estar asociados a un incremento del cortisol por un tumor, pero también vamos a tener, en este caso, el Cushing exógeno, ¿no? Que deviene o puede ser producto del consumo de algunos corticoides, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Recuerden que el síndrome de Cushing es un trastorno también endocrino. Vamos a tener elevación del cortisol, vamos a tener algunos cambios, eso está a nivel de la glándula suprarrenal, ¿no? Algunos cambios sistémicos, la presión arterial, vamos a tener alteraciones óseas, vamos a tener diabetes en la persona, en el paciente. Entonces vamos a presentarles un caso, se los voy a pasar al delegado, ya, en este momento, el caso clínico, y vamos a trabajar algunos aspectos. ¿Qué cosa vamos a revisar? ¿Ya? En síndrome de Cushing vamos a ver signos y síntomas de la enfermedad. ¿Ya? Están apuntando, ¿no? Signos y síntomas de la enfermedad. ¿De acuerdo? Ok, Miss. Me van a mencionar el eje hipotálamo-hipófisis, cómo es que funciona en este caso. Adrenal, ¿ya? Sistema, o el eje, pregunta. el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. ¿Ya? Entonces, primera pregunta tiene que ver con el síndrome. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? La segunda tiene que ver con el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Ya? Y al final me van a hacer una descripción de la causa de la enfermedad, ¿de acuerdo? Del síndrome de Cushing. 3 cosas, ¿ya? Le acabo de pasar al delegado. Alexander, ¿estás? No te veo, Alexander. Sí, Miss, buenas tardes. ¿Alexander? Sí, Miss. Ya te vi. Ya, te acabo de pasar el caso clínico. Sí, Miss, y le consulté acerca de la lista. Ya regularicé la lista. Ya, listo. Miss, es eje hipotálamo. Hipófisis adrenal. ¿No? Con la Bien, ahí vamos a aprender los signos, los síntomas que tiene el paciente y el eje y la causa en este caso del paciente, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando hablamos de los signos y los síntomas, ustedes van a agarrar uno de ellos, ¿ya? Y me van a explicar la fisiopatología. ¿De acuerdo? Porque miren, encontramos de repente lipólisis. ¿Qué pasa con la lipólisis? ¿No? Hace que exista un incremento de grasa central y centrípeta. ¿Qué pasa también con los vasos? ¿No? Cuando hablamos de la destrucción, en este caso, falta de la absorción de aminoácidos. ¿Qué pasa con los músculos? ¿Por qué los músculos se encuentran atróficos? O sea, uno que ustedes cojan, ya sea signos o síntomas, y los expliquen, está bien, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Sí, Miss. Si hay osteoporosis, ¿por qué se produce la osteoporosis, por ejemplo? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya? Eso ya lo hemos mencionado, simplemente ustedes lo tienen que afinar. Catherine.
Miss, disculpe, o sea, solamente uno de ellos, ya sea un síntoma o un signo, ¿verdad? O Sí, uno de pero cada vas a uno. vas a describir una tabla de todos los signos y los síntomas que encuentras y vas a agarrar uno solo para explicarlos. Ok, ya, gracias. ¿Ya? Listo. Bien, entonces voy a aperturar la tarea. Van a poder, ya me han dicho que están trabajando. Mañana a las 7 también. Voy a abrir ahorita. Ya a las 7 de la noche lo pueden colgar. Hasta las 7 de la noche de mañana. ¿Ya? Bueno, trabajenlo porque está muy bonito el caso. ¿Alguna pregunta? Miss, disculpe, No, estaba Catalina, atendiendo. no. En la descripción ¿Qué, de Catalina? causa de la enfermedad, en la descripción de la causa de la enfermedad es sobre lo que dijo usted que de un solo caso, de un solo síntoma que vamos a hablar, ¿no? Un solo signo, No. sí o síntoma, ¿no? La fisiopatología del signo o síntoma. Ya que me lo explique. Ya, Miss, gracias. ¿Ya? Ya, empezamos entonces a trabajar.